Hermoso el balconcito, pero está muy caluroso para desayunar ahí. Nos hemos levantado un poco tarde, ya son las 10 de la mañana. Vamos a la segunda pierna hoy. Are you excited for the second leg? Si nos hubiéramos levantado más temprano, hubiésemos podido hacer la ciudad de Olinto, la antigua ciudad arqueológica de Olinto. Mejor vamos directo a las playas y así que lo salteamos. Pero si ustedes quieren hacer este recorrido, yo lo voy a dejar exactamente todo como lo planeamos. Levantándose normalmente temprano van a poder hacer todo, sin problema. Ahora vamos yendo a las playas de la segunda pierna de Halkidiki. Vamos a ver 4 playas hoy, ¿no? Y como estemos en la costa, vamos a estar mirando hacia Athos. Gracias Cristiana por lo que mis ojos están ya viendo. Bueno, llegamos a la primera playa. What's the name of this beach? Kapurotripes. Difficult the pronunciation. Espectacular esta playa, el sector privado que está por ahí, está muy bueno. Aparentemente no hay que pagar nada sino consumir. Y del otro lado la playa está todavía mejor, es solamente público, pero no hay mucho espacio para poner tu sombrilla, pero está buenísimo. La verdad que se puede nadar perfectamente por acá, andar por todos lados. Es increíble esta playita. Y nosotros nos quedamos por acá. Bueno, está de María con la sombrilla. Le dije que tenemos problemas. Se nos vuela la sombrilla. Había una canción que era que te clavo la sombrilla. Estamos necesitando eso acá. Está complicado el tema, pero you can, my love, you can do it. La idea es mostrarles más playas de Halkidiki. Hoy nos tocó la segunda pierna, que dicen que es la mejor y ya sin dudas que puedo decir que lo es. Bueno, esta la verdad que es una de las mejores porque es playa, muy grande, poquísima gente y el agua está espectacular. Vamos a entrar. Increíble. Ahí estamos. Esta playa se llama Sitias Beach. Seguimos recorriendo las mejores playas según mi amiga Cristiana de Tesaloniki, que es Macedonia. Así que ella nos recomendó todas estas playitas. La agarré un día y le dije, marcame todas las playas que vos consideres las más lindas de Halkidiki. Las marcó todas y hemos hecho hasta ahora todas. Quedan 2 más, que una está muy cerca de acá y la otra, para ver el atardecer vamos a llegar, así que las mejores horas son las que pudimos ver
esa y la anterior, porque el agua es donde mejor se ve. Está espectacular. Aparte, desde acá se ve el Monte Athos. Eso es increíble. Ahí vemos la cima del Monte Athos. Ahí tendría que haber estado en la cima la estatua de Alejandro Magno, que la quisieron hacer, falleció. Pero bueno, ya sabemos que la historia al final solamente hubo sangre y más sangre. It's very nice, the view of this route. But you shouldn't be looking at those views. Yes, because I am very slow. La ruta es muy angosta, así que si viene un autito de frente, por suerte están ellos del lado del precipicio. Complicadísimo llegar a las playas de acá, por eso que todo el mundo va. Mira si será complicado, que está lleno de cabras. Bueno, tuvimos que cambiar la playa, la recomendación que nos dieron, porque era imposible de llegar. Callecitas muy angostas, con mucha subida, auto manual, compliquete la cosa. Así que nada, terminamos en esta, que acá dejo el nombre. La segunda pierna no está muy desarrollada. Así que si bien están mejor las playas, lo malo que tiene la segunda pierna es que las conexiones no son las mejores en las rutas y demás. Así que algunos lugarcitos paradisíacos se complica para verlos. Monte Athos de fondo, hay una pequeña islita ahí, hay otra más allá, banderas griegas por todos lados en la playa, hermosa la playa esta, Reality. que nos la recomendó el tipo que me hizo gastar un montón de plata con el auto que alquilamos, así que bueno, por lo menos bien en esa el tipo. Bar? ¿Eh? What? Ok, ¿quién eres? No sé, are you gonna mention the bar? Sí, ella no entiende todavía mucho de español. Pues. Excuse me. Eso sí. La comida en el bar estuvo muy buena. Yo me pedí un jugo multifrutal que estuvo espectacular. Ella se pidió un frappé, que es un café helado. Y también pedimos una hamburguesa con papas fritas, estuvo espectacular. Y una ensalada de frutas. Que por primera vez la ensalada de frutas la encontré genial. Tenía sandía, pelón, creemos que era pelón, albaricoque, ¿y qué más? What else? I don't know. Bueno, la verdad que está espectacular, así que si vienen a esta playa, este lugar es súper recomendable. Quedamos un ratito más porque María todavía tenía Fredo Espresso. Quedamos un ratito más porque está muy linda la playa, muy tranquilo, las vistas que hay. El solcito acá atrás se ve hermoso, pero ya vamos a tener que ir porque por acá el camino es un poco complicadito. Lo prefiero hacer de día y nos vamos al departamento que alquilamos para este segundo día, que no me acuerdo dónde está, lo tengo en el GPS, pero no está en la pierna, sino ya saliendo de la pierna, entre la segunda y la tercera pierna va a estar el departamento, luego lo vamos a mostrar. Bueno, si nos ataca tenemos
Tenemos la Why is prueba. it coming to us? Bueno. Bueno, estamos en el pueblito. Acá tenemos un poquito de pescado. Acá tenemos el saganaki, que está increíble. Ahí tenemos el perrito en la taberna. Y esta es la entrada. Con birrita, con agüita. ¿Soñás con caminar por la Acrópolis, explorar la antigua Grecia o disfrutar de las mejores playas y gastronomía mediterránea? Soy Tomás, vivo en Grecia desde 2023 y la recorro rincón por rincón. Con tu viaje soñado a Grecia, armo tu viaje 100% personalizado. Me baso en tus gustos. ¿Amás la historia, filosofía, mitología, arqueología, batallas épicas? ¿O sos más de las playas, montañas, pueblitos pintorescos y atardeceres inolvidables? Mis itinerarios son a tu medida, incluyendo hospedajes, transportes, tours y muchos tips, ya sea en la planificación o durante el viaje mismo. Mis videos en YouTube ya ayudaron a miles a viajar sin estrés, con total confort y mucho conocimiento por los mejores lugares de Grecia, ahorrando tiempo y dinero. Incluso ayudando a quienes quieren mudarse a Grecia. Comenta Grecia y algún emoji acá abajo para más info exclusiva. Te dejo el link en la bio. tomaspalacios.pay.com/tienda. Seguime para saber todo sobre tu viaje soñado a Grecia.